Bueno, viene siendo meses movidos en realidad, pero hoy en particular y sorpresivo. Bueno, y para analizar todos estos antecedentes y lo que se vendría en el combate contra la pandemia COVID-19, enlazamos con María Teresa Valenzuela, epidemióloga y vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. María Teresa, gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, María Teresa. ¿Le parece que estamos en un momento en el cual se hacía necesario un cambio en el liderazgo, en el manejo, un cambio en la gestión de lo que teníamos en salud? Esa es una decisión que obviamente la toma el Sin presidente duda. de la República y por lo tanto creo que obviamente no es fácil, digamos, que en medio de una pandemia se haga entrega, digamos, a un nuevo ministro, pero sin embargo hay que seguir con la tarea y la verdad es que si bien es cierto, el líder importa mucho, pero también importa mucho el compromiso de todo el país en lograr controlar esta pandemia. ¿Dónde cree usted que estuvieron las debilidades y las fortalezas del año que estuvo el ministro Mañalich, pero particularmente desde el 2 de enero, 3 de enero, que empezaron a trabajar con el foco en el COVID-19? Y se lo digo con el ánimo de sacar lecciones. Bueno, yo creo que claramente el ministro Mañalich es una persona que tiene un liderazgo muy importante, es una persona muy dedicada a su quehacer. Hubo cambios relevantes, digamos, durante esta pandemia, en el sentido de que, por ejemplo, no podemos dejar de reconocer este tremendo, monstruoso incremento que hubo en la capacidad hospitalaria y también de laboratorios, que fíjense ustedes que habiendo comenzado solamente con un laboratorio, que era el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública, hoy día se tiene una red de laboratorios sobre 84. Por lo tanto, eso es sin precedente el hecho de toda esta reconversión de camas y toda esta capacidad hospitalaria para responder a la gravedad del problema, porque todos hemos podido darnos cuenta, ¿no es cierto?, que hay casos que en realidad son leves, moderados, pero sin embargo tenemos un número de casos graves que obviamente han completado prácticamente la capacidad hospitalaria en nuestro país, y esa gestión que se tuvo durante todo este periodo ha sido digna de reconocer. Sí. ¿Y dónde están, a su juicio, las debilidades en las cuales el nuevo ministro debiera hacer foco en el cambio y en la corrección? Pienso que la mayor de las debilidades ha sido el que se considere que este es un problema de salud solamente. Este es un problema de todo el gobierno, de todo el Estado. Aquí, por ejemplo, le menciono, a modo de ejemplo, uno de los factores relevantes que los países que han logrado disminuir su número de casos en forma drástica, Europa, por ejemplo, que vimos, ¿no es cierto?, escenas extraordinariamente duras en Italia, en España. Sin embargo, hoy día ellos ya están respirando, saliendo, ¿no es cierto?, haciendo una vida mucho más, nunca normal, pero cercana a lo normal. ¿Qué es lo que logró quebrar este importante número de casos y de hospitalizaciones y de fallecimientos? Fue el lockdown, ¿ya? Y se cumplió. Entonces, por lo tanto, ese punto, por ejemplo, aquí ha faltado la unión, digamos, de lo que es la participación de todo María lo que Teresa, significa ministerio. sí, ¿Sí? María Teresa, usted se refiere al lockdown, o sea, a una cuarentena efectiva. ¿Eso hasta qué A una punto, cuarentena efectiva. hasta qué punto eso es responsabilidad del ministro de Salud y de las otras autoridades del Estado para hacer cumplir esto? ¿O habrá habido a lo mejor falta de convicción del ministro Mañalich para pedirle a su gobierno de que lo secundara en esa necesidad? ¿Qué es lo que piensa usted? Yo pienso que acá desconozco las discusiones que se manejan al interior de la mesa que trabaja con el presidente todos los días, ¿no es cierto? Pero aquí hay un rol muy importante del Ministerio del Interior, por ejemplo, con su despliegue de todo lo que es
trabajo de los municipios, trabajo de la intendencia, qué sé yo, en los cuales realmente tienen que ser partícipes en lo que es hacer cumplir claramente el tema de la cuarentena. Porque no podemos explicarnos que, por ejemplo, en nuestra región metropolitana no hayamos logrado disminuir la movilidad de las personas dentro de ella, y esta movilidad más o menos se ha manejado en un 36% de disminución, pero para lograr éxito se necesita un 70% de reducción de la movilidad al menos. Entonces, por lo tanto, eso no es responsabilidad solamente de salud. Aquí tiene que haber una coordinación muy estrecha con los otros ministerios. ¿Cómo podemos explicarnos que un 60 o un 70% de la población esté saliendo a la calle en circunstancias que podemos entender quién se gana el pan del día a día? Sí. De verdad, lo comprendo absolutamente. Pero no podemos entender que sea un 60%. Entonces, sí, por lo tanto, obviamente ahí entra el Ministerio de Desarrollo Social, donde obviamente se debe involucrar absolutamente en todo lo que es el manejo y el aporte solidario a las familias que sufren esta pobreza y que requieren el pan del día a día. María Teresa, usted está... También, sí. Perdón. No, usted está entre aquellas personas que analizan que el ministerio encabezado por Jaime Mañalich, que lo hizo, como usted definió, de manera exitosa, que es las coberturas en cama, en la multiplicación de los ventiladores, es decir, poder atacar el problema, y sin embargo le habría faltado la complementariedad de la salud pública, en los barrios, en los SFAM, en las ciudades y en las regiones. A su juicio, ¿estuvo muy centrada en los hospitales la gestión de Mañalich y que ahora debiera cambiar, o no coincide con eso? Hoy día claramente debe haber un trabajo, pero intensísimo, a nivel de la población, de la ciudadanía. ¿Quiénes son los que están más cerca y que conocen exactamente dónde vive la gente? ¿Quiénes son? Son la gente que atiende los consultorios, son los centros de salud familiar. Entonces, por lo tanto, aquí tiene que haber un trabajo de terreno muy intenso, de manera tal, y de educación a la población, a la cual realmente hago un llamado en forma muy especial, que tomemos esto en serio. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que si no tomamos esto de una vez en serio, la autocuidado, la responsabilidad mía para los demás, la ética mía con el otro que está al lado, porque yo, si me infecto yo, lo voy a enfermar al que está al lado. Creo que esto puede prolongarse más allá de la cuenta. Y lo único que queremos en realidad es que podamos controlar esta situación, porque esto no solamente tiene implicancias en salud, esto es un problema social hoy día muy serio, es un problema que nos va a traer consecuencias económicas que van a ser muy duras de poderlas controlar en los próximos tiempos. Entonces, por lo tanto, aquí tiene que haber una participación de todo lo que es el sistema de salud completo, con todo el despliegue de la red de atención de salud, con todo el despliegue de la salud pública, pero también, como reitero, tiene que haber compañía de también lo que es la gestión territorial, todo lo que significan los permisos que se están dando para poder salir. Tiene que haber una gestión en ese sentido, porque tiene que haber un control acabado de la movilidad de la población. Y por último, María Teresa, cuando miramos las cifras internacionales comparadas de todos los países, vemos que Chile está entre los primeros 5 o 6 países del mundo con mayor cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué cree usted? Puede haber sido multifactorial, pero de los factores más importantes que explican el terreno fértil que tuvo el virus en nuestro, o que está teniendo el virus en nuestro país. ¿Qué lo explica? Bueno, la primera explicación es que cuando este virus se diseminó en los lugares densamente poblados, como por ejemplo Puente Alto, como por ejemplo la Florida, donde densamente poblados y además que viven muchas personas en un mismo hogar, viven 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, y por lo tanto, uno de ellos que se infecte, obviamente va a haber una transmisión intradomiciliaria muy potente. Eso es lo primero, pero sin embargo aparece obviamente la solución de las residencias sanitarias, las cuales obviamente la persona
desde el momento que comienza a tener síntomas, a sabiendas que si realmente siente síntomas que son el dolor de cabeza, fiebre y otros síntomas más que ya han sido súper descritos, es aislarse, porque sabemos que si no se aísla esa persona va a generar toda una transmisión, este virus altamente transmisible. Entonces, por esa razón que es tan importante el inmediatamente aislarse. María Teresa, le quiero agradecer por este contacto y todas sus explicaciones y análisis. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches.